Antes de irnos a una pausa, ahora sí que le agradezco que esté en esta mesa Tonatiuh Guillén. Tonatiuh Guillén es un académico que durante muchos años ha estudiado el tema migratorio, las caravanas migrantes, políticas migratorias que podrían servir, que sirven, que estudian también en otras regiones del mundo. Y desde hace muchos años está muy pendiente de la frontera, tanto de la frontera sur como de la frontera norte. Y bueno, pues lo tenemos justamente en esta cabina de Grupo Fórmula desde Tijuana. Y para mí es un placer. Nada más alcanza el tiempo para la presentación, pero de entrada, gracias, Tonatiuh, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Javier? Encantado. Realmente es un honor estar aquí contigo en esta mesa, muy disfrutable y para conversar los temas que comentas. Vaya que hay que conversar de lo que sucede en esta frontera, en esta región, sobre todo también, y lo platicábamos fuera del aire, lo que significa la posible, hoy veíamos algunas encuestas de distintos medios en Estados Unidos, la muy probable llegada de Trump. ¿Qué significa otra vez? Si es una versión 2.0, ¿qué es lo que está entre comillas, prometiendo en esta campaña en donde, ya lo dijo, pues la piñata principal va a ser México otra vez? Entonces, bueno, llevándose incluso a los propios migrantes entre las piernas, Tona. Sí, es una coyuntura que para resumirla, diría que puede ser la peor de décadas. O sea, entonces sí es un escenario, por lo menos en forma, en verbo, en palabras y en amenazas, dificilísima, muy compleja. Vamos a hablar justamente, regresando al corte de esto, todas las preguntas @jrisco, @radio_fórmula, pero regresamos a hablar con Tonatiuh Guillén y la frontera en este programa especial desde Tijuana. Estás escuchando 3 de la tarde con 24 minutos, y leía su más reciente texto en el semanario Proceso de nuestro invitado el día de hoy, de Tonatiuh Guillén, que es Entre Trump, México y la migración. Y subrayas, Tonatiuh, al inicio de este texto, algo que es cierto. Durante el debate, el único que ha habido en esta campaña, el de Trump y Biden, pues prácticamente se vio cualquier tema, cualquier cosa, pues prácticamente en la sombra de el tema cognitivo de Biden, de que si se dormía, de que si se extendía, de que Trump había sido grosero, etcétera. Pero detrás de este telón, es cierto que uno de los temas que ambos candidatos querían tocar era el tema migratorio. O sea, era de lo poco que se rescata de los temas de este debate, tan poco evaluado o debatido o analizado por los temas más que por la forma. ¿Por qué el tema migratorio era más importante para ellos o es tan importante? Desde 2015, Trump tuvo la gran habilidad de ubicar a la migración como un tema explosivo dentro de la cultura política de Estados Unidos, que parecía marginal. Lo fue convirtiendo en una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, lo fue convirtiendo en una invasión, lo fue convirtiendo en la fuente del crimen, de los ingresos de Estados Unidos, de los ambientes de inseguridad, cosas peores, de la sangre de Estados Unidos, de la nacionalidad misma y del concepto de América blanca. Progresivamente fue construyendo un discurso que desafortunadamente rebotó muy bien dentro de esta cultura política que creíamos que ya no estaba en el mapa vigente y que revive posiciones xenófobas, racistas, y que se montó primero sobre México, sobre los mexicanos y la frontera, pero que ha continuado. ¿Es distinto este Trump? ¿Es distinto, es más radical? En el contenido del argumento, en donde, por ejemplo, ser americano patriota es ser antiinmigrante y ahora explícitamente antimexicano y cerrar la frontera, pero en el contenido del argumento hay una continuidad. Hay un hilo que se ha sostenido de manera muy consistente, pero con posiciones extraordinariamente radicalizadas. Sí. Por ejemplo, lo del muro ya se quedó chiquito frente a amenazas como la deportación masiva de personas. Y están hablando de millones y millones, de concentrar personas para expulsarlas del país.
y de generar todo un ambiente de exclusión y de rechazos en la frontera con México. Esto cambia dos asuntos, por lo menos. Uno, el del ambiente interno de la población migrante en general y especialmente de la que está en situación irregular. Estamos avanzando en un ambiente de hostilidad, de miedo, de incertidumbres multiplicadas. Siempre hay incertidumbres entre la población que está en una situación irregular, pero ahora multiplicadas de una manera extrema y ante la amenaza de detención y de expulsión masiva, que no es un asunto menor. Y el otro es el de la frontera, la relación con México en la frontera, del bloqueo, de la exclusión y sobre todo de reclamar cada vez más a México un papel de contención. O sea, Estados Unidos, en el argumento viejo de Trump, y seguramente se va a repetir, México debe en el sentido de que es su obligación, tener una función de contención de la población irregular en tránsito a Estados Unidos. Todo eso es el mapa en el que nos estamos acercando y que pueden implicar presiones todavía más agresivas sobre México y reitero, sobre la población misma que está ya en Estados Unidos. Pues un entorno de polarización ideológica y racista pues que no habíamos visto en este nivel. Y a ver, tú, la gran diferencia tal vez con distintos trabajos académicos muy valiosos también, pero que se hacen desde el centro del país. Estás muy en contacto con casas migrantes en este lugar, en Tijuana, en la frontera, y dices particularmente el tema de ha aumentado el miedo. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del Estado mexicano? ¿Hay algo distinto en esta frontera? ¿Hay una preparación por parte del Estado mexicano? ¿Algo que se esté moviendo? Se está moviendo, pero en el tono alineado con la expectativa de Estados Unidos. Es un asunto que es importante destacar, pero las detenciones que hace México, INM, Guardia Nacional de Población en Condición Irregular, se ha más que duplicado en este semestre en comparación con el semestre pasado. Y los números que arribo de extranjeros a la frontera sur de Estados Unidos, pues por consiguiente han disminuido dramáticamente. En otras palabras, el rol de México para disminuir flujos es impresionantemente eficaz ahora, con matices importantes, más bien variantes importantes, que las personas se les detiene, sobre todo en el norte, y se les regresa al centro o de plano a Tabasco o a Chiapas. Y ese que tiene un vacío jurídico del estar haciendo eso, sí. Pero el hecho es que es un ejercicio de contención, que es una especie que llamo de contención circular interna, porque las personas no son devueltas a sus países. La tasa de repatriaciones de las detenciones es menos de 2%. Es bajísimo, no sabía. A nadie. 2%. Menos de 1.8 para ser precisos. Entonces, en realidad nadie se regresa. No estoy invitando a que se regrese a nadie, no solo estoy diciendo eso no sucede, esa es la realidad. Que está ocurriendo. Y a ver, te interrumpo y hago este paréntesis. ¿Qué personas? ¿Cuál es el perfil del migrante? Tenemos grupos muy importantes. Desde el punto de vista de nacionalidades, el más importante es el mexicano. Okay. Nosotros somos un tercio del total, y de ese tercio, la mitad de ese tercio son personas que tienen movilidades por desplazamiento interno en regiones como Chiapas o Guerrero. Michoacán, por violencias e inseguridades. Hay un problema, es un retrato de una problemática social muy aguda. Niños, adultos mayores. Familias enteras. Ese es el otro gran giro, que son familias, y va todo el rango de edades y de géneros de la estructura familiar. Segundo asunto, movilidades que no teníamos en años pasados y que crecieron extraordinariamente, como Venezuela, que es el segundo más grande, incluso mayor que los que eran grandes como Guatemala o Honduras. Mucho mayor. Y otros en expansión como Ecuador, como Colombia y Perú, que han disminuido un poco recientemente, pero fueron y han sido números grandes. Nicaragua, que no. ¿Más presencia de migrantes en las calles de Tijuana? Visualmente sí, pero digamos que es una ciudad que está acostumbrada
a esa visualización en términos del espacio urbano de mucho tiempo, a asumir que es una ciudad de atención y de tránsito, de población migrante. Entonces no hay el contraste radical para Tijuana, pero sí es una problemática compleja. Y lo que me importa más subrayar del perfil nuevo, Javier, son el carácter, no, como dice la posición oficial, de las razones estructurales. Uh-huh. Son factores de expulsión. O sea, son movilidades forzadas. Sí, o sea, esto que decía en el audio de Claudio Sheinbaum diciendo, bueno, es que tenemos que estudiar las causas del por qué. Bueno, son muy diversas, pero coinciden en movilidades forzadas. El año 21, 22 y 23 cambia todo el juego. Mira. Y esos años generan entonces un perfil de refugio. Y eso es fundamental. Si no entendemos que es un perfil de refugio, no vamos a entender el diagnóstico, el perfil de la población y la política a aplicar. Para ponerlo en términos muy simples, si una persona tiene condición de refugio por los factores de su movilidad, el Estado mexicano está obligado a darle trato en función de la Constitución en materia de refugio, de la ley sobre refugiados. Y qué importante subrayar el refugio. Con directiva de Comar. ¿Qué quiere decir esto también? Que no es el rol del INM estar persiguiendo refugiados, ni deteniendo refugiados, y menos de la Guardia Nacional, menos de cualquier otra policía que luego se meten sin tener autoridad en el tema. Entonces, el cambio más dramático es el perfil de refugio. No solo números, sino esta movilidad forzada. Bueno, pues, Tonatiuh, que sea la primera también de muchas conversaciones. Sabes que siempre te andamos molestando en este programa también para que nos pases algunos datos, siempre que tienen que ver con migrantes, con frontera. Pero te agradecemos de verdad el estar en esta cabina. Hoy que estamos haciendo una transmisión especial, era para nosotros muy importante tu voz. Gracias, Tonatiuh. Un gran gusto, Javier. De verdad. Bueno, pues...